un país lo expulsó, el otro lo encerró, y en el estrecho espacio que cabe entre esos dos rechazos está escrita la historia completa de cómo se derrumba un rey de la calle. Porque hubo un tiempo no tan lejano en que este hombre no huía de nadie. Al contrario, eran los demás los que se apartaban de su camino, los que bajaban la mirada cuando pasaba, los que pagaban sin chistar para que él los dejara respirar un día más. Mandaba sobre un pedazo de territorio como un pequeño monarca y su palabra decidía el destino de familias enteras, hasta que un amanecer en un puesto fronterizo cualquiera, ese mismo hombre descubrió que ya no le quedaba ni un metro de tierra donde esconderse. Se llama Douglas Ernesto Vides García. En su mundo lo bautizaron con un apodo que sonaba a fuerza bruta, el gorila, y las autoridades lo señalan como palabrero de la facción 18 Sureños, uno de los cargos de mayor peso dentro del barrio 18. Lo que vas a escuchar es la crónica de un desmoronamiento, la de un hombre que reinó por el miedo y terminó convertido en un fantasma sin patria, escupido por una nación y cazado por la otra. Si te gustan las historias reales sobre el auge y la caída de los criminales más temidos de la región, sobre cómo pierden su poder y cómo llegan a su final, suscríbete al canal ahora mismo, porque este relato atraviesa fronteras, cárceles reventadas por dentro y hasta la sombra del FBI persiguiendo a toda una pandilla. Vamos al principio del final. Es 5 de julio de 2026, la frontera de San Cristóbal en el occidente de El Salvador, ahí donde el país se toca con Guatemala. Un río de gente cruza por ese punto todos los días. Vendedores con sacos al hombro, buses cargados, madres con niños, transportistas apurados, un hormiguero humano donde un rostro más pasa sin que nadie lo note. Entre esa marea llega el gorila. Viene de Guatemala, pero no por gusto. Lo han echado de allá y regresa a El Salvador, quizás con la esperanza de fundirse otra vez en el paisaje, de recuperar el anonimato, de volver a ser una sombra en las calles que un día controló con puño de hierro. Solo que el país al que volvía ya no era el mismo que dejó. Y en el segundo exacto en que sus datos rozaron el sistema, una alarma silenciosa se disparó. Lo reconocieron al instante. El rey que creía volver a su reino caminó sin saberlo directo hacia unas esposas. Lo detuvieron ahí mismo, sin forcejeo, sin drama. El cargo que le colgaron cae como una losa en el Salvador de hoy. Pertenencia a organización terrorista. Para medir la altura de la caída, primero hay que medir la altura del trono. Y eso empieza por entender esa palabra que usaron las autoridades, palabrero. Un palabrero, dentro del barrio 18, se sienta muy por encima del pandillero raso. El que dispara en la esquina obedece. El que cobra la renta puerta por puerta obedece. El palabrero, en cambio, es el que ordena. Reina sobre la cancha. Ese trozo de territorio que la pandilla gobierna como un feudo. Decide quién trabaja, quién paga, quién guarda silencio y quien, si él lo dispone, simplemente deja de existir. Su voz es ley en su parcela de mundo. Su humor puede significar la diferencia entre una noche tranquila y una noche de sangre. Y aquí aparece la primera fractura del relato. Cómo un hombre acostumbrado a que todos le obedezcan termina rogándole al mapa un rincón donde meterse. ¿Qué fuerza tan grande fue capaz de bajar a un rey de su trono y convertirlo en un mendigo de escondites? Sostén esa pregunta, porque su respuesta no cabe dentro de una sola persona. Su respuesta abarca a toda una región que se puso de acuerdo por primera vez para dejar de tener rincones. El reino que el gorila gobernaba se sostenía sobre una sola cosa: el miedo. Durante años, en El Salvador, la vida cotidiana estuvo partida por líneas que ningún mapa oficial dibujaba. Una cuadra pertenecía a un grupo, la siguiente al enemigo, y cruzar de una a otra sin permiso podía costar la vida. La gente aprendió a vivir agachada, a memorizar qué esquina pisar, a pagar en silencio para que el terror no tocara su puerta. El barrio 18 Sureños, la facción que las autoridades ligan a el gorila, es una de las dos ramas en que se dividió el barrio 18, una de las tres grandes pandillas del país. Su oxígeno siempre fue el mismo: la extorsión, la renta, el tendero que paga para abrir, el microbusero que paga para rodar, la familia que paga para dormir sin sobresaltos. De ese goteo interminable de dinero arrancado con amenazas vivía la maquinaria que un palabrero como él presuntamente dirigía desde arriba. Pero llegó el terremoto, y ese terremoto se llamó régimen de excepción, capturas por millares, persecución sin tregua, cárceles desbordadas. De la noche a la mañana, los que ayer reinaban en las canchas amanecieron convertidos en los hombres más buscados del país. El trono se les deshizo bajo los pies.
Y entonces los reyes hicieron lo que jamás imaginaron que tendrían que hacer: correr como cualquier fugitivo. ¿Y hacia dónde corre un pandillero salvadoreño cuando el suelo arde bajo sus pies? ¿Hacia la frontera? Siempre hacia la frontera, la misma de San Cristóbal, donde meses después caería el gorila. Ese cruce guarda un antecedente que retrata la desesperación de estos hombres. En febrero de 2026, en esa misma zona, la policía atrapó a otro integrante de los 18 sureños, un tipo al que apodaban Perico, cuando trataba de escurrirse del país por un paso no habilitado. Y lo que ese hombre había hecho con su cuerpo lo dice todo. Perico se había mandado a tapar los tatuajes de la pandilla con dibujos artísticos. Intentó convertir en arte la confesión que llevaba grabada en la piel, borrar su pasado a punta de tinta nueva. No le funcionó. Lo capturaron igual, arrastrando antecedentes de extorsión desde el año 2014. El refugio que buscaba se transformó en su final un ensayo, sin saberlo, de lo que le esperaba a el gorila. 2 hombres, la misma facción, la misma frontera, la misma caída. El patrón empieza a dibujarse y con él la sospecha de que la historia del gorila es apenas un capítulo de algo mucho más grande. Porque la pregunta ya no es solo por qué corrió el gorila, es porque el reino entero del barrio 18 se estaba cayendo a pedazos al mismo tiempo a ambos lados de la frontera. Y para ver ese derrumbe en su verdadera dimensión, hay que asomarse al país que lo expulsó. Hay que mirar hacia Guatemala. Porque mientras el gorila era arrojado fuera de Guatemala, Guatemala se ahogaba en su propia guerra contra el barrio 18. Una guerra que llegó a arrodillar al Estado completo. En octubre de 2025, 20 cabecillas del barrio 18 se sumaron de una prisión de máxima seguridad, la cárcel de Fray Janes II. Y el modo en que lo hicieron es lo más inquietante de todo. Sin un disparo, sin un túnel, sin una reja doblada. Cuando los guardias revisaron el penal, los 4 anillos de seguridad seguían intactos. Nada forzado, nada roto. 20 de los presos más peligrosos del país simplemente ya no estaban. La explicación, según las investigaciones, es tan sencilla como podrida. No hubo una fuga espectacular de película. Hubo una sangría lenta. Los hombres fueron saliendo de a poco, de uno en uno o en parejas, escondidos entre el ir y venir de las visitas durante días, quizás semanas. El sistema penitenciario ni se enteró hasta que pasó lista y le faltaban 20 nombres. Y cuando algunos cayeron de nuevo y hablaron, soltaron la frase que desnudaba todo el engaño. Confesaron que habían pagado. «Pagamos para estar bien», dijo uno. No compraron cavar un hoyo, compraron una puerta abierta. Las pesquisas apuntaron a que hasta actores políticos habrían metido la mano en la evasión. Un estado carcomido por dentro, donde la libertad tenía precio y alguien arriba estaba dispuesto a cobrarlo. Ese era el paisaje al que el gorila había ido a refugiarse. Un país donde su propia pandilla acababa de demostrar que podía vaciar una cárcel blindada como quien abre una gaveta. La respuesta guatemalteca fue puro pánico. Interpol lanzó alerta roja para dar con los prófugos. El escándalo tumbó a la cúpula de seguridad. El ministro del Interior cayó y con él sus segundos al mando de las prisiones y del combate a las drogas. Pero los 20 fantasmas ya andaban sueltos y afuera el barrio 18 volvía a armar su tablero. Medio año después, el marcador era una vergüenza nacional. De los 20 evadidos, apenas 8 recapturados, 1 hallado muerte, 0 y 11 todavía libres, escurriéndose entre casas de seguridad y parientes que los escondían. 11 cabecillas moviéndose en la sombra, cada uno una pieza que la pandilla volvía a colocar sobre el mapa del terror. Y las recapturas que sí lograron dibujan, una por una, el mismo cuadro humillante que le esperaba a el gorila. Reyes reducidos a ratas de escondite. A uno, apodado el Cartoon, lo encontraron acurrucado en la casa de su prima, que terminó presa por taparlo. A otro, el Dark, lo sacaron de una vivienda en Izabal, donde lo cobijaban sus familiares. A un tercero, el Inquieto, lo cazaron escondido en Quetzaltenango. Siempre la misma escena, el hombre que ordenaba desde arriba, el que mandaba sobre decenas de canchas, terminando encogido en el cuarto de un pariente, rezando para que nadie tocara la puerta. El destino exacto que aguardaba a el gorila del otro lado de la línea fronteriza. Pero el barrio 18 guatemalteco no solo huyó, devolvió el golpe con una ferocidad que estremeció al país. En enero de 2026, reclusos de la pandilla se apoderaron de 3 cárceles a la vez y tomaron cerca de 50 rehenes entre guardias y empleados. Y mientras el caos hervía adentro, sus hombres en la calle desataron una cacería que dejó 10 policías astres cinados en un solo fin de semana.
10 agentes, muerte 0C. Una ofensiva fría y coordinada montada como castigo. Las primeras pistas señalaron que la orden salió del jefe máximo del barrio 18 guatemalteco, un hombre al que llaman el Lobo, furioso porque las autoridades le negaron una lista de privilegios de celda y exigencias políticas. El presidente Bernardo Arévalo tuvo que decretar estado de sitio por 30 días, una nación entera bajo medidas de emergencia por la rabia de una sola pandilla. Y ese otra vez es el fondo del cuadro donde se movía el gorila. Ese era el nivel de fuego que lo rodeaba cuando Guatemala decidió sacárselo de encima. Para entender el músculo de la estructura detrás de todo esto, hay que conocer una palabra: la rueda. Los investigadores descubrieron que el barrio 18 en Guatemala se gobierna a través de un consejo llamado la Rueda del Barrio 18, 24 cabecillas que toman las decisiones para las 33 clicas del país. Un poder en las sombras. Ese consejo lo encabezaba el Lobo hasta que lo aislaron en otra cárcel y el mando pasó a otro jefe, alias el Inquieto, su antiguo consejero. Cortabas una cabeza y brotaba otra. No era una pandilla de barrio, era una organización con jerarquía, con relevos, con junta directiva propia que seguía operando aunque metieran a sus líderes en el hoyo más profundo. Esa era la maquinaria de la que el gorila formaba parte, el mismo barrio 18, la misma marca tendida como una telaraña sobre varios países. Y esa maquinaria no se daba por vencida. En junio de 2026, a pocas semanas de que cayera el gorila, las autoridades guatemaltecas allanaron una casa y desenterraron un arsenal de guerra, 4 fusiles, un rifle de francotirador, pistolas, un revólver, más de 500 municiones, granadas. Según la investigación, todo aquel armamento tenía un destino claro: reventar una prisión para liberar a el Lobo. Piénsalo un momento. Mientras el gorila caminaba hacia sus esposas, la pandilla a la que lo vinculan juntaba fusiles y granadas al otro lado de la frontera para volar una cárcel y rescatar a su jefe. No era un lobo solitario huyendo de la nada. Era un engranaje de una maquinaria regional que en esos mismos días tomaba prisiones, ascenaba policías y planeaba fugas a punta de explosivos. Y por encima de todo eso, pesaba una palabra nueva que lo cambió todo: terrorismo. En septiembre de 2025, Estados Unidos declaró al Barrio 18 organización terrorista extranjera. Guatemala hizo lo mismo un mes después. El Departamento de Estado no se anduvo con rodeos. Dijo que la pandilla había atacado a policías, a funcionarios y a civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras. Con esa sola etiqueta, ser del Barrio 18 dejó de ser un problema de barrio y se convirtió en un asunto de seguridad internacional, con la cooperación de varios países cayéndoles encima como una prensa. Y con esa etiqueta llegó un nombre que hacía temblar. Para cazar a los fugados, Guatemala pidió refuerzos al FBI. Y quien llegó fue la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, la unidad especial forjada para descabezar a las cúpulas pandilleras, la misma que persiguió a los capos más buscados de la MS-13. Ese aparato se volcó ahora sobre el Barrio 18, con agentes estadounidenses rastrillando territorio guatemalteco, y las autoridades anunciaron que un nuevo equipo de esa fuerza volvería a desplegarse en julio de 2026, justo el mes de la caída del gorila. Ahora ya tienes el retrato completo del reino que se derrumbaba. Un país con la pandilla declarada terrorista, 20 jefes fugados, cárceles tomadas, policías asesinados y el FBI peinando el terreno. Guatemala se había vuelto ceniza bajo los pies de cualquiera del Barrio 18. Por eso lo expulsaron. Por eso lo mandaron de regreso. Y por eso, sin quererlo, lo empujaron directo hacia la única frontera donde El Salvador lo aguardaba, con las puertas de una celda abiertas. Aquí está el corazón de todo. El gorila no cayó por mala suerte. Cayó porque el mundo entero se le cerró al mismo tiempo. La libertad de movimiento, que durante 20 años fue el gran privilegio de las pandillas, ese poder de saltar entre países que nunca se hablaban, de esfumarse en una frontera y reaparecer en otra, se transformó en la soga que hoy los cuelga. Antes, un pandillero perseguido cruzaba Guatemala y se volvía invisible. Hoy, un pandillero perseguido en Guatemala cruza a El Salvador y aparece de inmediato en una pantalla policial. El mapa que un día los protegía ahora los delata. El reino sin fronteras que ellos creyeron eterno resultó ser una jaula de la que ya no se puede salir. El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, lo dejó claro al confirmar la captura. Aseguró que quedó atrás la época en que los pandilleros cruzaban fronteras para burlar a la justicia y que hoy
La coordinación entre países garantiza que ningún terrorista encuentre refugio ni escapatoria. Y lo interesante es que la caída de El Gorila le da la razón con un hecho medible. Porque a él no lo atrapó la casualidad. No fue un policía con buena memoria reconociéndolo entre el gentío. Lo atrapó un sistema que no descansa. El Gorila estaba bajo vigilancia por su historial. Su información ya vivía cargada, cruzada y marcada en las bases de datos. En el instante en que se acercó al control, la máquina lo identificó antes de que él pudiera siquiera pestañear. La casa moderna abandonó los perros y las linternas. Ahora se hace con datos que esperan callados a que el fugitivo cometa el único pecado que le queda: dejarse ver. Ese es el verdadero verdugo de esta historia, un cerco invisible tejido con pactos entre gobiernos y con memorias digitales que jamás olvidan una cara. Y el gorila es la prueba hecha carne de que ese cerco cierra. Ahora bien, toca poner los puntos sobre las íes, porque la precisión aquí lo es todo. El gorila lo capturaron y lo señalan como presunto palabrero de los 18 sureños. Presunto. Su rango, su pertenencia a la pandilla y cualquier responsabilidad que se le atribuya son por ahora señalamientos de las autoridades que tendrán que sostenerse ante un juez. La pertenencia a organización terrorista por la que lo detuvieron es una acusación todavía, no una condena. Como todo procesado, tiene derecho a defenderse. Lo comprobado es su captura, la frontera donde ocurrió y el cargo que le atribuyen. El resto lo decidirá un tribunal. Y respetar esa línea entre lo probado y lo señalado es lo que separa contar la verdad de simplemente repetir un discurso. Aun con toda esa prudencia, lo que significa su caída es imposible de ignorar. Cada palabrero que se apaga es una cancha que se queda muda, una estructura que pierde a quien daba las órdenes, y en el rompecabezas de una pandilla que respira de la extorsión y del control del territorio, arrancar a un hombre de ese rango es quitar una viga que sostenía el techo. ¿Y qué ocurre en una cancha cuando su palabrero se esfuma de golpe? El poder no desaparece, cambia de manos. Y con el relevo llegan las traiciones, las peleas internas, los ajustes de cuentas que muchas veces terminan destapando aún más nombres ante la justicia. Lo vimos con la rueda del barrio 18, cae el lobo, sube el inquieto. La caída de un jefe casi nunca es el punto final. Suele ser el primer ladrillo de un derrumbe que se lleva a otros por delante. Y esa es la herencia más grande de un caso como este. No se agota en un hombre tras las rejas. Está en el mensaje que su captura lanza a todos los que siguen sueltos, brincando entre países, tapándose los tatuajes con arte, buscando en el mapa una frontera amiga que ya se borró de todos los mapas. El mensaje es corto y demoledor. Se acabaron los escondites. Durante décadas las pandillas de Centroamérica levantaron su leyenda sobre el terror, sobre la fantasía de que eran intocables, de que las fronteras les pertenecían, de que podían deslizarse como sombras entre países que jamás cruzaban una palabra. La historia del gorila derrumba esa leyenda ladrillo por ladrillo. Un palabrero temido, expulsado de un reino en llamas, cazado en el otro, hundido por un sistema que lo vio venir mucho antes de que él supiera que ya estaba perdido. Y aún así sería mentirte decir que la guerra terminó. No terminó, solo cambió de dirección. Quienes estudian a estas estructuras advierten algo que incomoda. La mano dura arrasó con las pandillas dentro de El Salvador, cierto, pero fuera del país sus filas siguen casi enteras. La amenaza no murió. Se mudó, se replegó hacia Guatemala y Honduras, donde el barrio 18 todavía toma cárceles, todavía estresa a policías, todavía compra fusiles para liberar a sus jefes. La bestia no está muerta, está herida, y una bestia herida es la más peligrosa de todas. Por eso la caída de El Gorila es a la vez un triunfo y una advertencia. Triunfo porque demuestra que la frontera dejó de ser un agujero de escape. Advertencia porque por cada rey que cae en San Cristóbal hay otros 11 escondidos al otro lado, hay una rueda que sigue girando, hay arsenales enterrados esperando la orden de estallar. Y queda flotando la pregunta que mantiene viva esta historia mucho más allá de una sola celda. ¿Cuántos reyes como el gorila andan hoy, en este preciso instante, pagando entre países que ya no los quieren, corriendo hacia fronteras que se cerraron sin que ellos se dieran cuenta? Porque algo quedó claro con este caso. La región cambió de raíz. Guatemala destierra. El Salvador captura. Estados Unidos designa y persigue con el FBI. Y aplastados entre esas tres fuerzas, los que ayer fueron los cazadores de las calles amanecieron convertidos en las presas de un continente entero. El gorila creyó que al cruzar la frontera volvía a su reino, volvió a una celda. Y su historia
La de un monarca del miedo que se quedó sin un solo palmo de tierra donde reinar es apenas el primer nombre de una lista larga de reyes que todavía no entienden que su trono ya no existe, porque el hombre que un día decidía quién vivía y quién moría en su cancha terminó siendo un desterrado sin patria, atrapado por una máquina que lo esperaba en silencio, y ese silencio, el de la ley que aguarda sin prisa, es hoy más poderoso que todas las balas que él jamás mandó disparar. Si quieres seguir de cerca el auge y la caída de las estructuras criminales que sembraron el terror en la región, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en los comentarios una sola cosa. ¿Tú crees que los reyes de la calle que aún quedan libres terminarán todos como el gorila o alguno logrará reconstruir su trono desde las sombras?